Bienvenidos, tengan todos muy buenos días, que este día sea para aumentar nuestros esfuerzos de construir un mejor país, pero para todos, esa es la idea. Este es un conversatorio horizontal que entablamos aquí cada día, cada jornada, para que echemos hacia adelante el país, pero incluyéndolos a todos. Como todos los martes, estoy aquí acompañado de Isidro Toro, que viene a hablarnos de cosas de sabiduría política y filosófica en esta parte. Así que tengan todos un bienvenido. Buenos días, Isidro. ¿Cómo está la cosa? Bien, todo echando para adelante. Todos están echando para adelante. Bueno, es que el mundo va hacia adelante. Hacia adelante. No te queda otra, definitivamente. Sí. Una de las cosas que están echando para adelante fue que vi que Educación distribuyó 12 millones de textos a los estudiantes. Y yo creo que eso era algo que estaba pendiente de esta gestión, porque estaba discutiéndose. 12 millones de libros, de textos, para que los estudiantes y los padres no tengan que comprarlos en las escuelas. Hace mucho tiempo que el Estado decidió que la educación es gratuita, pero que realmente no se confiesa así. ¿Cierto? Ahora le están dando transporte, hay creo que cerca de un 40% de estudiantes que son transportados en transporte escolar. El desayuno escolar está muy mejor. Y esta buena noticia de los libros de textos. Creo que es una noticia importante. Sí, es una buena noticia, y todas esas inversiones que se hacen en la educación. No es la primera vez, ¿no? No, pero eso es importante. El punto nodal es que desde que se estableció el 4%, habría que revisar exactamente si la calidad educativa del país ha mejorado o se ha estancado. Ese es el punto nodal, porque la educación gratuita, eso es muy importante, pero también hay que darle calidad, sobre todo cuando hay recursos para darle calidad. Sí. Yo recuerdo que en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el presidente Pérez comenzó a construir escuelas primarias y secundarias en pueblitos, en aldeas, etcétera, pero no había maestros. Y entonces los que se graduaban de sexto grado de primaria eran los maestros de la escuela. Sí. Y los que tenían primero o segundo año de bachillerato los colocaban de maestros en las escuelas. Entonces se produjo lo que se llama un vacío en las expectativas de los muchachos. El muchacho pasa a secundaria, después quiere ir a la universidad, pero no tiene las herramientas, no está formado. Y luego en su comunidad se construyeron también muchas universidades, se crearon universidades de todo tipo, institutos tecnológicos, lo que llaman en Estados Unidos los community college, que son de 2 años, pero con una ausencia de profesores terribles. La desgracia de Chile con Pinochet trajo miles de profesores chilenos a Venezuela, que fueron utilizados muchos, pero claro, no daban abasto tampoco, sobre todo en el campo universitario. Entonces, ese vacío creó una revolución de las expectativas en un sector de la población que contribuyó a ir cambiando la mentalidad
en los años 70, 80 de la sociedad venezolana. Se comenzó a generar una frustración, un desapego con el sistema, y era producto de eso, de te generan unas expectativas que el Estado no te las puede dar. Correcto. Y es un problema que yo no digo que esté ocurriendo en República Dominicana, pero puede ocurrir. Que la gente ve que hay el 4%, que República Dominicana ya es un país de economía media, de ingresos medios, al punto que ya República Dominicana no recibe apoyos internacionales, donaciones, etcétera, ya porque genera recursos. Las agencias internacionales que acostumbraron darle apoyo para el desarrollo de la educación. Pero no para todo, ya no lo dan, es muy poco, porque ya el país tiene una economía de 100 y pico mil millones de dólares. Sí. O sea, ya no somos pobres. No, ya es un país de ingresos medios. Y el 4% es mucho dinero, muchísimo dinero. Y se está generando una expectativa de la cantidad de dinero con el resultado de la calidad de la educación. Y ese vacío no se ve en un año, no sé, pero es que ya tenemos años en esto y eso va alimentando muchos de los problemas que nosotros vemos por allí, que no lo buscamos la respuesta inmediata. No, es que eso es porque hay un hueco allí, y no buscamos las raíces profundas, las causas profundas de los temas. Y es uno de los temas de los países, es la educación definitivamente. Sí, la educación es fundamental y comienza por la iniciación en la niñez. Por la calidad de los maestros. La calidad del maestro comienza con la calidad del escenario educativo. Y sobre todo en nuestros países, que la escuela viene a sustituir en buena parte a la familia. A la familia, al hogar. Porque somos familias, como se llaman, monoparentales, familias disociadas, una madre que tiene 2 o 3 niños de 2 o 3 padres distintos. Entonces, todo aquello tiene que la escuela suplirlo en cierta forma. Y si el maestro no está capacitado para eso, si la escuela como institución no está capacitada para eso, entonces lo que hace es ahondar más la brecha, con la conciencia de que hay el 4%. Entonces viene la disonancia cognitiva en las personas, y dice, bueno, pero si hay el dinero, ¿y por qué esto está mal? Y la gente no profundiza. Sí, ¿qué hace con el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? Y eso es un proceso no de la noche para la mañana. Eso no es pasar un interruptor y prender una luz. No, esos son años, porque tú tienes que formar a esos maestros, etcétera. Pero también tenemos años con el 4%. Entonces son problemas de Estado, sí, que deberían convocarse. De políticas públicas que son... De buscar los consensos allí. Un gran consenso es la educación, porque ¿qué educación queremos para el país que nosotros soñamos? Nosotros podemos soñar un país altamente tecnológico y podemos tener un grupito, una élite de jóvenes que lo preparemos en tecnología y despuntamos y vamos a los congresos internacionales, a las competencias esas que llaman Eureka y todas esas cosas. Y ahí salimos de primero. Y aplausos y medallas, etcétera. Pero cuando damos la curva, lo que vemos, en esta autopista damos la curva, lo que vemos es un camino vecinal, un camino de tierra, un camino... Nos encontramos con esa... desolado. El estrechamiento. Claro. Entonces, yo creo, y eso es una de las cosas que, lástima que el presidente Abinader no ha insistido en eso, que fue uno de los pactos que él habló, y es un pacto que viene hablándose hace muchos años, ojo, sí, pero que el presidente en sus campañas electorales, tanto del 2020 como del 2024, lo retomó como tema de campaña, pero desgraciadamente no ha podido avanzar en ese sentido. No sé qué son las causas, si son internas de su partido o causas sociales, económicas, no sé. Pero desgraciadamente no se ha avanzado. Y si no se logra hacer un acuerdo real de la educación, sobre la educación,
el futuro no pinta prometedor. Sí, por definir un proyecto de educación de futuro para el ciudadano que vamos a necesitar en el futuro. Y tiene que ver mucho con que definamos qué tipo de nación es que vamos a, de qué es que vamos a vivir. Porque eso, por ejemplo, nosotros somos un país, es verdad que somos insulares, pero no todas las regiones nuestras producen lo mismo. Entonces, formar al estudiante, la mano de obra, en función de lo que queremos que desarrollar en cada región, es fundamental. Ver las potencialidades del país, por un lado, y por otro lado, observar los peligros que tenemos nosotros con respecto a la identidad nacional, que tenemos peligros graves. Muchos peligros graves. No solamente desde el punto de vista de la relación con nuestros vecinos cercanos, sino también con este mundo globalizado que viene generando una interacción cultural que realmente está desdibujando la identidad de... Y eso implica fortalecer nuestra identidad. Claro, y eso no significa cerrarnos a la tecnología ni establecer un compartimiento estanco, distinto, el país. No, lo que implica es darle las herramientas, darle los insumos a los estudiantes para que tengan un espíritu crítico y sepan valorar lo que corresponde como dominicano y lo que es importante absorber de la cultura que se está dando hoy en día a través de la globalización. Correcto. Son cosas que hay que trabajarlas. Bueno, vamos a una pausa, Isidro, porque está bueno para ese... No está bueno por ese tema, sino que el tema es interesante y siempre nos va a dar mucho de qué hablar. El Ministerio de Educación, que para mí tiene un gran ministro, tiene un ministro muy capaz, que domina bastante el sistema, él es del sistema, y él no sabe otra cosa que no sea el sistema de educación. Pero lamentablemente como que no ha encontrado, el gobierno como que no ha encontrado en educación el camino correcto. Eso es lo que yo creo. Pero no es un privilegio de este gobierno. No, al contrario. Se hace necesario porque no ha sido privilegio de este gobierno. Hay muchos gobiernos que no le han prestado la atención al sistema educativo. Vamos a una pausa, Manuel. Gracias. Volvemos con ustedes. Don Isidro, el certamen electoral sui generis, histórico, de Estados Unidos. Yo digo que para América, porque es una competencia de una mujer negra con un expresidente que por primera vez es un expresidente que está sometido por varios expedientes a la justicia. Se está dando ese debate y el día 5, es decir, esta semana, se va a celebrar esa elección. Y está cerrada, parece. Eso es lo que yo veo. No sé cómo usted lo ve, porque usted lo ve con otros ojos. Digo yo. Y otros lentes. Y otros lentes. Perdone. Bueno, el punto nodal, pienso yo, es que lo que coloca allí la fotografía que se ve es que la sociedad norteamericana se ha polarizado en un porcentaje altísimo, digamos un 80-85%. Hay un grupo que está con los republicanos y otro con los demócratas, y no importa lo que se diga o lo que se ponga sobre la mesa en documentos, testimonios, lo que sea, están con sus grupos. Están rajados. Están rajados. Entonces, el porcentaje que tiene análisis y piensa es muy pequeño. Es muy pequeño. Y eso pone de bulto una situación complicada para una sociedad. Para una sociedad.
Una sociedad como la norteamericana. Y sobre todo una sociedad que es supuestamente la primera potencia del mundo, ¿no? Entonces, ahora, desde el punto de vista de los hispanoamericanos, o los latinoamericanos, como nos gusta que nos llamen, hay 3 puntos allí que hay que ver si gana uno u otro, cuál va a ser la diferencia. Yo creo que va a ser poca, realmente. Uno es la política con la migración. Ese es un punto fundamental. El otro punto es la política con respecto a la delincuencia organizada, a los grupos mafiosos, a los carteles de la droga. Y a todo ese tema de la droga. ¿Usted cree que el resultado va a incidir en favor o en contra del crecimiento de eso? Van a tener políticas ligeramente distintas. Y el tercer punto es la cooperación con Hispanoamérica, la política de cooperación con Hispanoamérica, que van a ser distintas. Claro, en unas políticas donde se manejan presupuestos tan voluminosos, ser ligeramente distinto puede significar miles de millones de dólares para un programa. Entonces, la política... para un país como de América... Centroamérica, significará mucho. Claro, para la República Dominicana o para países inclusive como Ecuador o como el propio Perú, como cualquier país. Sí. Entonces, en la política de migración se ve un Trump duro con respecto a Hispanoamérica, con respecto a la política migratoria. Pero es que los demócratas no han sido distintos. Los demócratas han sido más crueles con los latinos, digo yo. En muchos casos. Lo que sucede es que la propaganda se viene manejando mucho el neuromarketing, esa propaganda y ese subliminal, y de que los malos son los republicanos y los buenos son los demócratas. Y cuando tú separas la hierba y ves que quizás hay políticas en cierto tiempo que son unos peores que el otro. Hay momentos en que los republicanos han sido terribles con Hispanoamérica y otros momentos los demócratas. Entonces hay una política de Estado con respecto a la inmigración, del Estado norteamericano. Y esa política hay tiempos que la endurecen y hay tiempos que la hacen un poco más flexible, de acuerdo a los intereses del momento. Entonces, tú no puedes decir que Donald Trump es mejor que Kamala Harris. Depende. Sí, depende del momento, de los intereses, de los grupos de poder en ese momento. Lo mismo ocurre con todo este tema del narcotráfico, que ha generado un gran comercio fuera y dentro de los Estados Unidos. Fuera y dentro de los Estados Unidos, un gran comercio. Con el problema que ahora tenemos, que hay una droga que está realmente haciendo un daño terrible a la sociedad norteamericana. Un daño terrible a la sociedad norteamericana, que es el fentanilo ese. Que al parecer que es una droga destructiva. Y si eso cunde en la población joven, el futuro de los Estados Unidos va a ser muy complicado en los próximos años, porque va a tener una generación prácticamente destruida. Entonces, pero ¿de dónde viene la droga? Bueno, el fentanilo viene supuestamente de China, pero viene por México, pasa por México y por ahí entra a los Estados Unidos. Y las otras dos... Utiliza a Hispanoamérica, Latinoamérica. Claro. Y entonces hay una relación allí donde están definitivamente países como México e incluso República Dominicana, porque se han visto aquí cargamentos, no tanto de fentanilo, pero sí de otras drogas que pasan. Se dice que
70% de la droga que entra en la costa este de los Estados Unidos pasa por Colombia y Venezuela, entra a las islas del Caribe y de allí va hacia los Estados Unidos. Sí. La que va por la costa este. Sí. La que va por la costa oeste. Esa es la que viene de China. No, y viene también de Perú, Ecuador, etcétera. Va por ese. Pero entonces hay una relación allí que hay que ver qué diferencia puede existir entre la política de Trump y la política de Kamala Harris en ese sentido. Yo no creo que sea mucho tampoco. Ellos no han expresado un discurso radical sobre eso. Es que el punto es que las campañas electorales se manejan sobre la base de imágenes y de generar pompas de jabón, como esas cositas que, esa bola de jabón que tiran los niños, los muchachos, y entonces la gente va rompiendo las pompas y por ahí felices y se entretienen con eso. Y esas son las campañas. Por eso es que se han mineralizado, como decíamos al principio, en un, no sé, 80, 85, 90%, un grupo está con los republicanos y el otro está con los demócratas, y no le importa lo que digan ni lo que se diga. Tendría que ser una bomba atómica para cambiarle la mentalidad. Y el tercer tema es la política de cooperación con Hispanoamérica. Nosotros tenemos el tema del arroz el año que viene, con el de Kafka. Ese de Kafka. Y así sucesivamente. Hay una... que puede significar gran peligro para los productores. Entonces, en esa política norteamericana de la guerra comercial con China, que la tienen tanto los republicanos como los demócratas, porque es una guerra comercial que le interesa a sectores económicos norteamericanos, y cosas que ellos tienen hasta su razón y no habría que discutírsela. En eso nos podemos beneficiar mucho nosotros, pero nos beneficiaríamos mucho también de acuerdo a los convenios, a los programas, a los contratos que hagamos. Sí, una buena negociación. Una buena negociación. Inteligencia diplomática. Claro, porque a nosotros siempre, muchas veces decimos, es que el imperialismo yanqui nos ha... Sí, pero el imperialismo yanqui ha hecho todos esos desmanes con los grupos gobernantes nuestros, en su época, en su tiempo, etcétera. No, es que nos obligaron. Bueno, nos obligaron, depende. Eso es. Habría que ver cada caso. Hubo casos de extrema violencia y hay otros casos de extrema complicidad. Correcto. ¿Me explico? Entonces, esos tres temas, ¿qué diferencia es Trump de Kamala Harris? Yo no me atrevo a decir que haya mucha diferencia. ¿Qué fue lo que pasó en Puerto Rico con respecto a las declaraciones? Que ellos hicieron un acto y allí colocaron a un creo que un comediante o algo de eso. Sí, y entonces comparó que con Puerto Rico es una isla de basura. Tan cómico, sí. Una isla basura, una isla llena de basura, que es un basurero, pues. Y pienso yo que eso, la población latina en general y puertorriqueña en particular, debe generar una reacción. Ellos, el comando de campaña de Trump se ha desvinculado, se ha apartado de eso, pero ese daño está hecho porque Donald Trump tiene esa imagen de antilatino. Y no solamente con Puerto Rico, sino con todos los hispanoamericanos. Exacto. Con todos los inmigrantes. Sí, porque a Haití le hizo algo que no había hecho ningún candidato. Lo insultó. Sí. Y le insultó su origen, inclusive. Claro, porque en Estados Unidos hay el WASP, que llaman el White Anglo-Saxon Protestant, que es el grupo dominante de los Estados Unidos. Y Donald Trump es la figura prototipo, por su cuestión racial, es el prototipo del blanco
anglo-saxon protestante. ¿No? Y no olvidemos que en los Estados Unidos nunca hubo una integración racial como hubo en Sudamérica. Que no. En Hispanoamérica. En Estados Unidos no ha habido integración. Desde la colonia segregaron a los indios, no se mezclaron. Pero yo creo que en Estados Unidos no ha habido integración. La mezcolanza ha sido mayor, la integración ha sido mayor. ¿Que en Hispanoamérica? Sí. No. Porque todavía los mexicanos están peleando por la unidad y los ecuatorianos. Pero yo digo la integración racial, que se hayan mezclado, que el mestizaje. Sí. Eso no existe, ahora es que está existiendo en Estados Unidos. Pero desde la época colonial para acá, las familias blancas que emigraron a los Estados Unidos no se mezclaban con los negros ni con los indios. Estados Unidos es inmigrante. Pero una cosa es que sea inmigrante y otra que se mezclen. Sí, yo sé. Por eso es que está el barrio Pequeña Italia, el pequeño Vietnam, el pequeño China. Los judíos. ¿Me entiendes? Aquí hay un grupo de chinos y el barrio chino, pero tú vas al barrio chino y eso no es barrio chino nada, pues. ¿Me explico? Porque aquí se han mezclado, aquí se han casado. En Hispanoamérica, cuando viene el proceso de independencia, el 80, el 90% de la población hispanoamericana realmente ya es mestiza. Es mestiza. Quizás en países como México y el Perú había un mayor porcentaje de aborígenes, pero el resto era mestizo. Sí. Cosa que no ocurrió en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos ese grupo que conserva los valores de la época de la independencia, de la formación de la República, y han sido unidos, porque esas 13 colonias no solamente se mantuvieron unidas, sino que conquistaron el oeste, como sea, pero lo conquistaron, y llegaron al Pacífico y tomaron Nuevo México, California, Texas, todo eso, y lo han mantenido unido. Mientras que en Hispanoamérica, que debieron haber sido máximo 3 países o 4, somos 19 países distintos. Entonces, es un tema de mentalidad, es un tema de forma de ver la vida. Y ellos son ese grupo republicano, y los demócratas también los tienen. Los demócratas son un poco más abiertos, un poco más liberales, pero no son tampoco... ¿Cómo vería usted la relación con México y con esta nueva mandatario? Y uno de los gana, porque como que la Cristina como que es más radical que en algunos temas que Andrés López Obrador. Lo que sucede es que la relación con México, por ser una relación obligada por la frontera, y ahora México se está beneficiando porque hoy en día México es el primer país exportador hacia los Estados Unidos. Muchas fábricas que estaban en Asia están colocándose en México, y eso le está dando en zona franca. Claro, en zona franca. Y entonces eso le está dando un cambio a la sociedad mexicana. Crecimiento de empleo. Crecimiento de empleo. Eso genera en educación, en salud, en servicios, etcétera. Entonces, ahí hay no podemos ver a México como Centroamérica o como el resto de Hispanoamérica. Ellos tienen además que los mexicanos por tradición tienen una forma de ser como aislacionista con respecto a Hispanoamérica. Siempre lo han sido. Siempre lo han sido. Siempre lo han sido. Ellos han sido como políticamente superiores. Ellos tienen la doctrina. Eso de la producción de petróleo, que los ha diferenciado a ellos. Ellos tienen lo que llaman la doctrina Estrada, que es una doctrina de los principios del siglo XX, que establecía de que México no se metía en los problemas de los demás. En palabras coloquiales, ¿no? Entonces, mientras países como México,
se producía un golpe de Estado en Perú, otros países latinoamericanos rompían relaciones con ese gobierno. México no, México, bueno, eso es un tema de los peruanos y ya. Y fíjense que cuando se da el bloqueo, vamos a llamarlo así, a mí no me gusta llamar eso el bloqueo a Cuba, o la política de aislar a Cuba del concierto americano. México mantuvo las relaciones con Cuba. Seguro. Y los Estados Unidos no sancionó a México. No, pero ¿y cómo lo iba a sancionar? Porque México es un país, es una potencia. México es una potencia, realmente es una potencia. Entonces, México, yo recuerdo que la gente iba a México y de México saltaban a Cuba. Cuando ibas a Cuba no te sellaban. En América Latina se iban a México para irse a Cuba. No sellaban los pasaportes. Entonces, cuando regresaban. Era un puente, regresaban a Venezuela, la gente dice, ¿dónde estabas? En México, y veían el pasaporte, y tenía entrada y salida de todos los países latinoamericanos. Entonces, México siempre ha sido así. Y ha tenido sus progresos y sus cosas positivas y negativas, como todo. Correcto. Mire, se nos está pasando el tiempo de una pausa. Excelente. Entonces tenemos que irnos a una pausa. Manuel. Isidro, usted me puso un tema aquí. Usted puso un tema para que lo tratemos, pero yo quería gastar 2 minutos, invertir 2 minutos en resaltar ese trabajo de Infotec que ha hecho Rafael Santos. Yo creo que después de la creación de Infotec, ningún gobierno ha tenido un desarrollo de esa modalidad de capacitación que haya sido tan amplio, que haya ampliado tantas carreras como lo ha hecho esta gestión que dirige Rafael Santos. Y ha sido realmente extraordinario, extraordinario. Usted anda el país entero y usted tiene mínimamente un centro de Infotec. Sí. Pero ¿de qué? ¿De calidad? ¿De qué calidad? Y tengo entendido que en el exterior está estimulando Rafael que se monten estos centros. Sí, leí que en la diáspora en los Estados Unidos están adelantando programas en ese sentido. Que por cierto, escuché una crítica que me pareció mala, ¿no? Maliciosa, porque decía, tú vas a preparar las personas para que le den beneficio a la actividad comercial, industrial en Norteamérica. Sí, pero tú estás preparando son a dominicanos. Son a dominicanos para que tengan allá empleo. Claro. Para que puedan tener accesibilidad a los empleos allá. Y con más ingresos esos dominicanos, más remesas envían. O sea, es cuando mejoran las condiciones de vida de los dominicanos y se destacan allá. Cuando son simplistas los análisis, y lo peor del caso es que esos análisis simplistas son los que corren como el agua por la calle. Sí. Entonces, es cuando tú dices, bueno, pero no entiendo. Sencillamente no entiendo. Yo le estaba comentando a Rafael por eso. Yo tengo un amigo. Y al gobierno también. Yo tengo un amigo que ha hecho trabaja en una institución pública y tiene un alto cargo, no es director general ni nada por el estilo, es como jefe de un departamento, algo así. Y él, que es un profesional, porque es un licenciado en administración, sí. Y él ha hecho 3 cursos en el Infotec, siendo funcionario. Y yo he tenido la oportunidad de conversar con él y ver un poco los materiales que ha recibido. Y han sido materiales estupendos, de primera calidad, de una que coadyuva una formación profesional de excelencia. Sí. Y eso, por la formación que vemos en las noticias y en la propaganda, el Infotec
ha regado al país de oficinas en ese sentido. Sí, ha mejorado las que encontró, porque encontró muchos sectores marginados y las ha mejorado, las ha enriquecido con tecnología, con equipos. Ahora, me imagino que en esas oficinas darán muchos cursos, inclusive virtual, ayudarán porque hoy en día se utiliza mucho esa tecnología de dar los cursos virtuales, porque el programa, la oferta del Infotec es muy amplia. Correcto. Ellos hasta promueven o ofertan temas con relación al cine, productores, camarógrafos, etcétera, sí, que han alimentado mucho. Electricidad, refrigeración. Sí, pero eso son carreras tradicionales. Aquí toda la vida se ha estudiado electricidad desde la época en que se inventó la luz. Pero carreras modernas, nuevas, como la del cine, ellos han generado programas de formación de esos técnicos, que muchos técnicos estaban aprendiendo por la vía de la práctica, porque conocían a un camarógrafo y lo ayudaban, y eran asistentes, etcétera. Ahora no, ahora van al Infotec y se forman con calidad, Sí. Entonces, ahora yo tengo entendido, y eso usted Santos es el secretario nacional de Educación y Doctrina del PRM. Sí. Y esa actividad que tiene él en la sociedad, la tiene en la formación doctrinaria dentro del partido. No sé, ahí no le puedo decir. ¿Te la puse difícil la pregunta? No, porque como no estoy informado, pero podría haber. Porque yo vi una noticia, inclusive creo que la vi esta mañana, donde Rafael Santos, y lo califican pues de secretario nacional de Educación y Doctrina del PRM. Sí. Y yo dije, oye, conociendo un poco la calidad de Rafael Santos como funcionario público y que ha sabido como educador ha podido proyectar en el país esa política del Infotec. Yo digo, bueno, eso es un lujo que tiene el PRM, si esa dinámica que él proyecta hacia afuera, en sus programas internos lo hace hacia adentro, ¿no? Al PRM. Es un lujo. Siempre ha sido eso una idea. Siempre ha sido una idea, pero yo no le puedo, no, está bien. En honor a la verdad, confirmarle eso. Pero con él voy a ver si lo puedo hablar, voy a ver si puede venir un día para que hablemos de eso. Lo voy a invitar. Es importante porque volvemos a lo que nosotros muchas veces hablamos, de que el grave problema que tienen hoy en día, no olvidemos que los partidos políticos hasta hoy son los sustentos de los sistemas políticos. Sí. O sea, los países que han intentado sostener el sistema político a través de ONGs y asociaciones y formas distorsionadas de democracia participativa, donde sacas del medio a los partidos políticos, han entrado en crisis. Sí, y ayuda mucho porque es que los partidos políticos que preparan a sus cuadros, claro, son los que tienen mejor calidad para gobernar. Claro. Desarrollan una gobernanza mejor. Saber hacer te ayuda a saber ser. Seguro. Me explico. Un funcionario que sepa hacer sus cosas ayuda tanto al funcionario como a la institución a saber ser relacionado con el administrado, con la comunidad, con la sociedad. Correcto. Es un juego de palabras, pero que es importante. Sí, él tiene vocación de eso, porque él viene de no solamente de la escuela de la dirección y organización magisterial, sino también que viene con una tradición de seguidores. Por ejemplo, esa es una vocación de doña Ibelice. Yo recuerdo a doña Ibelice, sí. Y él era una persona importante en eso. Que doña Ibelice dirigía la Fundación Peña Gómez, ¿no? Sí, pero doña Ibelice fue la directora de educación del partido durante decenas de años. Ok. Sí.
Nosotros y él mismo, y nosotros éramos parte de eso. de ese equipo. Pero usted me ha dado un tema importante para yo hablarlo con él. Sí, es importante porque no solamente el enfoque del Infotec, que creo que es, si hay algo que este gobierno puede exhibir con orgullo, Sí, es ese. no, tiene que servir muchas cosas, pero esa es una medalla importante. Dice que Manuel que tenemos que irnos. ¿Ya? Hoy se va a robar 5 minutos, pero está bien. Manuel, gracias, nos vemos mañana. Vamos a hablar de otras cosas importantes.